veces nos preguntamos, ¿qué podemos ser en la vida? Hoy tenemos a un invitado que nos va a hablar cómo llegó hasta el lugar donde la vocación le trajo. Quiere ser una persona del pueblo, un cura del pueblo. Y para eso le tenemos al padre Pablino Villalba. ¿Cómo estás, padre? Muy bien, agradecido por la invitación y estamos aquí para compartir cosas referentes a la vida y a la vocación. Un gusto tenerte realmente y queremos saber cómo empezaste, cómo nació esa vocación de ser sacerdote. Y prácticamente yo tengo una base familiar, una tradición familiar cristiana. Desde pequeño fui monaguillo en la localidad de Pedro Juan Caballero, la Vicaría San Francisco, que está a algunas cuadras de la radio en Burguya, donde vivía y trabajaba el querido Santiago Leguizamón. Así es. Entonces, después de hacer mi primera comunión, me le dije a mi mamá que quería ser monaguillo. Y mi mamá me dijo, no, se me es peligroso y te digo la yupita ahí pe torre llévate tereica ture me dice, ¿verdad? Para tocar la campana. Sí, sí. Y él ya tenía miedo y hasta que le insistí tanto que me llevó junto al sacerdote que en ese tiempo era el padre Elvio Benítez, que en paz descanse. Y mi mamá ignoraba pues esas cuestiones y le dice cuánto se cobraba para ser monaguillo. No, oye, para ir a beber, cuña caray, herente sobre todo. Y desde ese día fui monaguillo durante 8 años. ¿Qué edad hasta tenía? Los 15 años. Tenía 8, desde los 7, 8 años hasta los 15 años. Fui monaguillo. ¿Y cómo era esa experiencia? Y la verdad que para mí fue muy emocionante, ¿verdad? La primera vez que estuve en el altar como monaguillo, me sentía realizado, ¿verdad? Era como un sueño para mí estar ayudándole al sacerdote al lado de él. Y sí, simpático, ¿verdad? La vida del monaguillo a veces uno lo ve en el altar y eso, pero todo tiene un proceso, ¿verdad? ¿Y eras un niño muy bueno, muy aplicado para ser monaguillo o no Y tiene la nada verdad que ver? que me consideraba un niño bueno, pero era inquieto, ¿verdad? Era muy curioso, muy inquieto, hacía muchas preguntas, ¿verdad? Y también en mi casa, mis padres tenían grupos de oraciones, ¿verdad? En aquel tiempo se permitían los grupos de oración en las casas. Y un tiempo él tuvo un grupo de oración en la casa de mi abuela y siempre me acordaba que le decía que quería irme con él. Me llevaba él en bicicleta, nos íbamos y él era el que dirigía y yo a veces me iba y me quedaba dormido, ¿verdad? O me iba con mis primos a jugar, etcétera. Y después me despertaba y me traía. Entonces, así fue creciendo la vocación en mí, ¿verdad? O sea, toda la familia era muy creyente, muy cristiana. Sí, sí. Al principio no eran tanto, ¿verdad? Después se acercó a Dios mi mamá, ¿verdad? Luego mi papá, después de una enfermedad que ni los doctores entendían la causa de esa enfermedad, se acercó también a Dios. Y influyó mucho en nuestra vida familiar el padre Pedro Silva, un redentorista que falleció justamente en tiempo de la pandemia, que trabajó mucho tiempo en Pedro Juan. Y ayudó y acompañó mucho a mi familia. Y mi padre también se acercó a Dios, ¿verdad? Y de ahí ya empezó una vida así, una tradición familiar ahí de fe, de religiosidad, etcétera. ¿Pero sos el único sacerdote de la familia o hay otros? El único sacerdote, sí. ¿Y tus amigos en ese tiempo qué te decían o no había eso? Y desde que era monaguillo, era famoso, ¿verdad? Los compañeros medio que te cargan, ¿verdad? Él es monaguillo, él va a ser para ir, ¿verdad? Y donde me iba a una despensa y la dueña decía, ¿es cierto que vas a hacer para ir? ¿Y qué le Y le decía? decía, sí. Yo tenía como 4, 5, 6 años y ya le decía que iba a ser sacerdote. Con convicción decía, ¿verdad? Está bien. Y seguramente la vocación se estaba gestando en mí, ¿verdad? Y en la escuela, en el colegio, me gustaba mucho el estudio, sí. Principalmente la música y la filosofía y literatura. 3 cosas que me gustaban bastante. Y también un poco física, ¿verdad?
También me gustaba todo lo referente a la ciencia y a la física. Y en realidad que dentro de tu trabajo de ser sacerdote igual le diste espacio a ser músico, a hacer cine, por ejemplo, a escribir. En realidad en el colegio empezó mi gusto por la música. Tuve un profesor de apellido Larrea, ¿verdad? Que fue mi profesor, Santiago Larrea, mi profesor de música en el segundo curso. No sé si hasta el día de hoy se dice curso, ¿verdad? Pero en aquel tiempo decíamos curso, ¿verdad? Y empecé con la flauta dulce. Y una vez él nos hizo conocer la música clásica. Y escuché yo la música de Mozart, ¿verdad? El tan, ta, tan, ta, 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 tan, la pequeña serenata nocturna y la primavera de Vivaldi. Tan, 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 taratán, taratán, tan, tan, taratán, tan, tan. Esa es la primavera de Vivaldi. Y ahí me enganché con la música. Pero como en Pedro Juan no había nadie, no había conservatorio alguno que enseñara violín en aquel tiempo. Solamente había un señor que ya falleció, que era el único violinista de Pedro Juan. Y un día le conocí y me empezó a dar algunas clases, ¿verdad? Y después pero como no podía adentrarme mucho en el tema del violín, me fui y entré en la bandita municipal de Pedro Juan Caballero y empecé con el trombón, el instrumento que también tocaba José Asunción Flores. Sí. José Asunción Flores empezó con el trombón y luego estudió el violín. Y ahí en esa bandita municipal estuve como 5 años. Y a la par, yo ya hacía mi proceso vocacional, estaba en el grupo vocacional redentorista y también servía en una capilla que no está muy lejos del estadio Río Parapití, de 2 de mayo. La capilla Virgen de Caacupé, 8 de diciembre. Entonces ahí yo estuve como 2 años, ¿verdad? Sirviendo, ayudando a la gente, hacía las celebraciones de la palabra, acompañaba a los grupos. Durante la semana estaba en el colegio y fin de semana yo ya me iba y me instalaba ahí en ese lugar. Y ahí empecé a entusiasmarme con esa vida de sacerdote, ¿verdad? La gente ya me tildaba, luego ahí viene el país, ¿verdad? Yo era apenas un jovencito de 17, 18 años. En bicicleta me iba y trabajaba con esa gente humilde. ¿Y por qué te decían ahí viene el país? ¿Porque estabas mucho tiempo en la iglesia o porque hablabas, tu forma de hablar Porque era yo así? ya actuaba como sacerdote. Porque yo era el responsable de la capilla, el responsable de hacer la celebración de la palabra, acompañaba a los grupos, acompañaba al grupo de oración, a la Legión de María, etcétera, etcétera. Entonces ya Manejabas prácticamente todo. me comportaba como un sacerdote siendo joven, ¿verdad? Siendo muy joven todavía. Y no había Entonces vicios, ellos ya me respetaban, vicios tentaciones a esa edad, en esa zona, o te apartaste de todo. Claro, tentaciones siempre habrá, ¿verdad? Pero yo ya como que parece que ya tenía medio un poco claro, ¿verdad? Lo que yo quería, ¿verdad? Porque mi objetivo era ingresar al seminario. Entonces yo ya actuaba como un seminarista y a la par también ya actuaba como un sacerdote, ¿verdad? ¿Y para el seminario tenías que venir a Asunción? En el 98 vine con los misioneros redentoristas. Estuve en Villa Aurelia, que era, en cuanto a eso, era el seminario redentorista. Tuve 4 años, ahí cerca del shopping Multiplaza. Y después conocí una experiencia de una comunidad de convivencia con Dios, ¿verdad? Que me gustó esa experiencia y me fui a Ceballos, hice 2 años. En esa experiencia se llamaba Casa San José, que hasta ahora hay, pero ahora ya no es casa vocacional, ahora es casa comunitaria que está en Villa Elisa. Y ahí estuve 2 años bajo el acompañamiento del monseñor Cuquejo, que en paz descanse, ¿verdad? Hasta que él un día dice, bueno, para que continúe tienes que pasar al seminario mayor. Y ahí pasé al seminario mayor, terminé mi teología y me hice del clero diocesano. O sea, yo tengo influencia
también de los misioneros redentoristas. Sí. Sí. Pero tu camino fue bastante fácil, por decirlo así, o tuviste rechazo de otros jóvenes o, como decimos, el bullying. Y la verdad que no tuve tantas dificultades, ¿verdad? No, no tuve, lo que pasa era muy perfil bajo también en la escuela, en el colegio, entonces no tuve esos inconvenientes, ¿verdad? Claro que los amigos siempre te cargan, ¿verdad? Mira, él va a ser ahí, ¿verdad? Te tientan, ¿verdad? Te hacen bromas, ¿verdad? Pero vos, ¿cómo tomabas eso? ¿No te afectaba? Yo no lo tomaba mal, ¿verdad? ¿Te Yo gustaba? sabía bien que era el objetivo que yo quería seguir. Como que te estimulaba más, te motivaba. Sí, sí. Me gustaba la vida religiosa, pero a la par también me gustaba la música, ¿verdad? La música, bueno, venir a Asunción, integrar una banda militar, estudiar otros instrumentos, ¿verdad? O sea, te pusiste a pensar en la Sí, posibilidad. sí. Había también esa posibilidad, pero la vocación fue más fuerte. Y ahí también nace lo de querer ser el cura del pueblo, de trabajar con la gente. Y claro, ¿verdad? O sea, mi objetivo luego era eso, y trabajando con esa comunidad humilde, ¿verdad? De ese barrio pobre, que no está lejos del basural, ¿verdad? De la municipalidad de Pedro Juan Caballero. Y con esa gente humilde, sencilla, me sentí muy realizado, ¿verdad? Sentí que ese era lo que yo buscaba, ese era el camino que yo quería tomar, ¿verdad? Yo sabía muy bien de mis limitaciones, mis imperfecciones, porque uno no es perfecto, ¿verdad? Uno no le sigue a Dios porque es perfecto, sino para perfeccionarse justamente. ¿Y cuál fue tu primera parroquia? ¿Cómo se llamaba? Mi primera parroquia fue la parroquia Santa María, del barrio Santa María. Sí, ahí fui ordenado diácono y luego de 6 meses fui ordenado sacerdote. ¿Eso queda en San Lorenzo o en el límite? En el límite, barrio Santa María. Límite cerca de la curva mal llamada de la muerte, ¿verdad? Ya no se le llama más así, padre. ¿O sí? Hasta ahora se le llama, ¿Sí? se quedó con la fama, ¿verdad? Pero antes dice que era terrible ese lugar. Sí. ¿Y en la parroquia donde estás es cerca también, ahora? Ahora cerca. ¿Cómo se llama? San Miguel Arcángel. San Miguel. Laguna Grande, y Ricardo casi Laguna Grande. Y que es como un límite, también me habías comentado. Sí, es pasando Laguna Grande hacia este lado ya es Fernando, el otro lado ya es San Lorenzo. ¿Y cómo te hiciste director de cine? ¿Eso ya fue hace poco tiempo, hace mucho? No, eso recién cuando hace 4 años atrás, 3 años atrás, cuando ya estuve en la parroquia de San Miguel, conocí a un grupo, a un señor que se llama Nelson, que tenía un grupo llamado Philly Day, y ellos ya estaban haciendo pequeñas producciones así cinematográficas, cortos así, con tinta así religioso. Y una vez viene y me habla de su proyecto y yo le escucho, ¿verdad? Pero yo no tenía ni la más mínima intención de incursionar en este mundo todavía. Después me vino una idea, ¿verdad?, de hacer un libreto sobre el tema del aborto, ¿verdad? Sí. Y le llamé y le escribí yo el argumento y él se interesó y empezó él a hacer el guión. Y a una semana ya tenía hecha el guión, ¿verdad? Y empezamos a hablar y decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a trabajar y vamos a ver qué sale, ¿verdad? Por lo menos algo interesante puede salir. Pero en un viaje que tuve a Pedro Juan me vino otra idea, ¿verdad? Otra idea de otra película, otro argumento, y ahí surgió la que fue estrenada en el 2022, La Caja y el Valor de la Libertad, que está en YouTube. La primera película que estrenamos es esa, La Caja y el Valor de la ¿Puedes Libertad. contarnos un poquito sin spoilear tanto? Sí, el argumento consiste en una joven, ¿verdad?, de 17, 18 años, que está en la etapa de la rebeldía, ¿verdad?, de la juventud, que no escucha a sus padres, etc.
y que en un momento dado se despierta en una caja y no sabe cómo entró en esa caja. Intenta salir de esa caja y no puede. Y nadie sabe cómo entró en la caja. Al final de la película se va a saber qué es esa caja y cómo entró ella ahí. Y ahí ella empieza a hacer una rememoración de toda su vida, de todas las cosas que pasó, todas las cosas malas que hizo. Se arrepiente. O sea, esa caja sería como su conciencia. La voz de la conciencia que le va hablando. Qué interesante. Y tiene un matiz así de suspenso psicológico. No. Está pues el suspenso que tiene relación con el terror, pero está el otro suspenso que se llama psicológico, Qué bueno, tengo que ver. que ayuda a la música, el ambiente, ¿verdad? Pero no es terror. Por eso es suspenso psicológico, está catalogado esa producción. ¿Y la siguiente película de qué trata más o menos? Y la siguiente película tuvo una inspiración, como cuando era chico yo veía mucho Karate Kid, ¿verdad? Yo también. Y me inspiré en eso, pero no es karate, es taekwondo, se llama Karapi. Ah, Karate. ¿Verdad? Karapi es el mote, ¿verdad? El apodo del personaje principal, que es un señor así de estatura muy baja. Pero no es muy bajo, ¿verdad? Pero es bajo también, ¿verdad? Que una vez le he visto en la parroquia, se fue en la secretaría. Ah, es uno de tus feligreses. Y tenía cierta facialidad que se asemejaba al señor Miyagi, ¿verdad? Y le dije, vos no sos Karate, vos sos Karape. Y le dije, y ahí se mató de la risa, no le gustó tanto, ¿verdad? Y después le dije, vamos a hacer una película con eso. No me creyó tanto. Y después de algunas semanas ya le llamé, hice una reunión y ya había elaborado todo el argumento. O sea, los actores son tus propios parroquianos. Mis actores son, sí, propios parroquianos. Y también hemos hecho que incursionen actores reconocidos, como el caso de Javier Crosti Enciso. No sé si le ubicas a Javier Enciso. No. Él ganó premio platino en el 2015 por la película Lunas de Cigarra. Ah, sí. Y él tiene muchas películas en Netflix. O sea, un actor que hizo muchísimas películas ya. Sí. Y es muy reconocido y había tenido unos problemas así personales, ¿verdad? Y ahora fue un despertar total, ¿verdad? Cuando le invitamos, aceptó con gusto. Y él hace el papel de sensei, ¿verdad? De la niña, ¿verdad? Que es la taekwondista, que es la coprotagonista. Está el señor que es, su nombre es Abedul, pero se le dice Karapi, ¿verdad? Y la coprotagonista se llama Dana. Dana Reskin, que es una niña de 12 años, una niña que le va muy bien en su deporte, ¿verdad? En taekwondo, ¿verdad? Es deportista. Ya llegó ya al cinturón negro y es muy... Y a la par descubrimos que tiene también rasgos actorales, ¿verdad? ¿Y cómo le convenciste a tus actores o paímas y algo así en tu parroquia? Y le convencí porque ya teníamos un precedente, ¿verdad? Que era la primera película. O sea, se prenden fácil. La caja y el valor de la libertad, bueno, mostramos y sabían ya de esa producción. Y le gustó, ¿verdad? Le gustó y empezamos a trabajar en eso. ¿Y la una vez a la semana, a la noche grabábamos y durante 1 año y 3 meses por ahí. ¿Y la tercera película? Y la tercera película se llama Secuestrada en casa. ¿Dónde es el La escenario? actriz principal es una niña también de 14 años. Cuando grabamos tenía 13, ahora tiene 14. Es una de nuestras monaguillas, que también estudia actuación y danza. Qué bueno. Sí. Y los otros protagonistas son Erasmo Fonseca, que es un agente pastoral nuestro, que también es periodista, que un tiempo trabajó en Popular, luego, ¿verdad? Después dejó, ahora se está dedicando a las letras.
y Lourdes González, que es nuestra secretaria administrativa de la parroquia. Julio también actúa en una de tus películas. Julio actúa en las dos. En las dos. Julio Caballero, nuestro compañero. En la primera película tuvimos una escena donde requería un periodista, porque era una entrevista de un robo, por ejemplo, que hubo, entonces tenía que aparecer ahí el periodista. Entonces ahí apareció Julio y también Martín Fernández. Ah, sí. Y el profe Benicio Martínez. Ahora, ya tenemos que ver esa. Sí, el profe Benicio Martínez hizo la voz de Off en una parte. Y en esta segunda película, Julio nuevamente. Julio le dimos como antes del desenlace final, ¿verdad? Hubo también un momento que se llamó a la prensa, viene la prensa, entrevista a Dana, a la Carapeí, ¿verdad? Y para saber qué es lo que pasó, ¿verdad? Entonces ahí requerimos también la presencia de un periodista. También escribió libros. ¿Puedes comentarnos un poquitito? Sí, también como dije, desde el tiempo de estudiante en el colegio ya una de las materias que más me gustaba era la literatura justamente. Y en el 2000, yo me ordené en el 2007, en el 2008 publiqué mi primer libro que se llama Reflexiones Poéticas. Son poesías pero con reflexión, ¿verdad? O sea, es disfrutar de la poesía pero también tiene mensaje reflexivo. Y después publiqué mi segundo libro en el 2012, Huellas del Caminante. Y el tercer libro es este libro que trata del fútbol, que es La pelota en la cancha del pensamiento. Esa es la que le regalaste. Este publiqué en el 2018. ¿Y la que le regalaste al profe Alfaro? Sí, este justamente. ¿Y qué te dijo? ¿Qué le dijiste? Y como él también es escritor, él escribió el libro Utopías, Buscadores de Utopías Imposibles. Es un libro que él escribió sobre el fútbol también. Y como él es escritor, le gusta la lectura, porque cuando uno le escucha hablar ya uno se da cuenta que él lee mucho. Entonces me fui y le obsequié, ¿verdad? Le llamé, vino y le dije todo eso y le regalé. Y a la par también le di otros libros míos. Qué lindo. ¿Y en qué momento escribís, padre? Y escribí ya después de ser sacerdote, pero inicié cuando era seminarista y como proyecto, ¿verdad? Y una vez después de ya sacerdote le comenté a un colega que le gustaba mucho el fútbol y me dijo, no, vos tenés que terminar eso, me dije, ¿verdad? Y ahí me animé y terminé, ¿verdad? Es un libro que tiene filosofía, reflexión cristiana, antropología y analiza, ¿verdad?, varios ítems dentro del fútbol. Tiene 51 ítems, ¿verdad?, que desarrolla en el libro. Como que la vida es como una cancha donde tenés que... Claro, la vida tiene relación, el fútbol tiene mucha relación con la vida. Y una de mis pasiones también siempre fue el gusto por el fútbol. Porque cuando era niño veía mucho a Maradona, me encantaba, ¿verdad?, otros jugadores, veía mucho campeonato brasileño, porque como vivía cerca de Brasil, la frontera misma que es Pedro Juan, nosotros veíamos mucho los canales brasileños, ¿verdad?, la Red de Globo, Bandeirantes. O sea, prácticamente ahí nuestra tercera idioma es el portugués. Fácilmente voy a ser comentarista o reportero también de deportes. Podría ser, pero no, mi vocación era otra, ¿verdad? Entonces, esto es lo que desarrolla, por ejemplo, temas como si Dios influye en por qué la gente reza, ¿verdad? Si acaso Dios no va a estar con un equipo nomás y no va a estar con todos, ¿verdad? Y de qué sirve la oración, o sea, todo eso analizo también acá, ¿verdad? En realidad los futbolistas suelo ver que son bastante religiosos. Muchos de ellos son muy creyentes, ¿verdad? Sí. Pero es un libro que
es para todo tipo de lectores, ¿verdad? Amantes de la filosofía, amantes del fútbol, amantes de la literatura, ¿verdad? Personas de fe, personas de iglesia. O sea que no está limitado solamente a un tipo de... Porque el fútbol es universal. A los musulmanes les gusta el fútbol, a los judíos les gusta el Claro, fútbol, a a todos. los católicos les gusta el fútbol, ¿verdad? ¿Y dónde podemos conseguir esos libros? Y este libro prácticamente ya se está agotando, ¿verdad? Esta edición, y estoy pensando hacer una nueva edición Qué bueno. que sería una segunda edición aumentada, revisada y aumentada, versión trilingüe, castellano, portugués e inglés, Qué en un bueno. solo libro. Qué bueno. Sí. Y Pensando también en el público de Brasil, ¿verdad? Que también para que se vaya a esos lugares, ¿verdad? así mismo. ¿Y cómo integras tu trabajo de iglesia o de parroquia y tus necesidades personales, como tu desarrollo en el arte? Y cuando nos gusta algo hay tiempo para todo, ¿verdad? O sea que en cuanto al cine, pues no es que todos los días yo estoy haciendo cine y dejo de celebrar la misa, no. Hay nomás días que ponemos, ¿verdad? A la noche generalmente grabamos, ¿verdad? A la noche. Y a veces cuando amerita, ¿verdad? De tarde o de mañana, ¿verdad? Cuando hay escenas que requieren una luz diurna o escenas que tenemos que hacer con el sol de la tarde, ¿verdad? Es cuestión de organizar. Solamente se organiza y ya está, ¿verdad? Cuando viene la inspiración, pues el tiempo es relativo. Y disfrutás también, seguro. Claro, cuando hacemos lo que nos gusta. Y ahora prácticamente ya está todo, ¿verdad? Ya están los libros, ya están las 3 películas, ya están hechas. Hay ahora nuevos proyectos, ¿verdad? Una cuarta, ¿verdad? ¿Y los fondos, padre? ¿Cómo conseguís los fondos? Los fondos, ¿cómo Y los conseguís? fondos es la donación y generosidad de la gente. Le Y pedís la a creatividad, ser creativos. Por eso, para ahorrar espacios, siempre, por ejemplo, el tema de la caja, ¿verdad? La película que hicimos mandamos a hacer una pequeña caja de madera así, que no tuvo un costo, es muy elevado, ¿verdad? Cualquier carpintero ahí podía hacerlo, ¿verdad? Y las locaciones son donaciones que la gente nos da. Casa de feligreses, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal si nos presta tu casa? Porque tu casa tiene una pileta, tiene un lugar para hacer asado. No hay problema, padre. Vengan a grabarnos. Y nos vamos y grabamos ahí. Otro nos ofrece, ¿verdad? Yo tengo en Itu una casa quinta, cerca del arroyo. Bueno, nos vamos, ¿verdad? Todo termina siendo donación, ¿verdad? Y también la donación de los artistas donan su talento, su arte, su tiempo, ¿verdad? Claro, lo hacen más por vocación. Y el amor al arte, porque no somos una fábrica de cine. Nosotros no, en Paraguay no hay una productora de cine como hay en otros países, ¿verdad? El mercado también no es muy amplio, ¿verdad? No se consume demasiado cine y cine nacional menos. Sí. Entonces hay que incentivar más, ¿verdad? Para que la gente... triste es ver, te vas en la sala de cine y hay producciones nacionales y no hay gente, ¿verdad? O hay por lo menos solamente 2 personas. O sea que hay que consumir más también lo nuestro, ¿verdad? Y hay muchos que se arriesgan, ¿verdad? Y apuestan por el cine nacional. Pero falta más, ¿verdad? Falta que nosotros mismos consumamos lo que producimos. Claro, que se valore. O si no, nos quedamos solamente con lo que nos da la mercadotecnia, ¿verdad? O sea, que nos viene de Hollywood, con presupuestos inflados, multimillonarios, ¿verdad? Que muchas veces yo mismo me pregunto por qué tanto gasta, por qué no usan más creatividad, ¿verdad? 250 millones, 300 millones de presupuesto, ¿verdad? Muchísimo. Muchísimo. Y después la película fracasa otra vez. Fracasa en cuanto a la crítica, fracasa en cuanto al gusto del público, ¿verdad? Sí. Como estas películas que hace poco fueron estrenadas, ¿verdad?
como el Joker, ¿verdad? 2 que no llenó la expectativa. Y como este Gladiador 2 también, que hay opiniones dispares, a algunos les gustó, a algunos no, ¿verdad? Así es, hay para todo No tipo. supera, pues el Gladiador 1 pues es insuperable, ¿verdad? Con Russell, ¿verdad? O sea, ellos se arriesgan siempre en hacer secuelas, porque a veces la segunda parte no llegan, en la vara que dejó, la primera parte es muy alta. Así es. Sí. ¿Y qué te dice la gente, padre? ¿Cuáles son los problemas que la gente te trae En el confesionario. en el confesionario, en la parroquia? Y hay muchos problemas, ¿verdad? Problemas económicos, familiares, financieros, problemas de salud mental, depresión, ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo. Hay muchas realidades muy tristes, ¿verdad? De situaciones que nosotros siempre estamos abocados a escuchar y acompañar, ¿verdad? Y le recomendás Y no es nada también, fácil, ¿verdad? La vida de mucha gente es muy difícil. ¿le recomendás también que de repente pueda ir a consultar con profesionales de la De salud? hecho que nosotros, desde que estuve en la parroquia, nosotros tenemos asesoría psicológica. Hay 1 y 2 psicólogos que acompañan también, ¿verdad? Ah, qué bueno. Y siempre la recomendación es, las cuestiones espirituales estamos nosotros, pero las cuestiones físicas, ¿verdad? Está el médico, cuestiones psicológicas el psicólogo, y si se amerita medicación el psiquiatra, ¿verdad? O sea, hay que tener bien diferenciado esas cuestiones. ¿Y cómo se consulta? O sea, ¿tienen que ir a la parroquia y preguntar los días o cómo? Sí, pero no todos pues quieren irse al psicólogo, ¿verdad? Hay que convencerle, también necesitas irte a un psicólogo, y parece que hay ese tabú, ese concepto equivocado, ¿no? El psicólogo, si yo me voy, me van a decir que estoy loco, ¿verdad? Y no es así. Pero hacen ese servicio Hacemos ese servicio voluntariado. también, sí. Qué bueno. Derivamos generalmente, y yo al menos recomiendo, ¿verdad? Porque el Papa Francisco también siempre dice que nosotros no podemos, tenemos que ser sacerdotes, pero no tenemos que ocupar el lugar del psicólogo, ¿verdad? O sea, el psicólogo tiene su área, ¿verdad? Que ayuda también bastante, ¿verdad? Porque ayuda a encontrar la raíz del mal, ¿verdad? La raíz del problema. Mientras que nosotros impartimos esa gracia sacramental, ¿verdad? Que es tan buena, ¿verdad? Tan saludable, porque la gente viene con una carga inmensa, se confiesa ante, y después se va alivianada, ¿verdad? Y te dice gracias después, ¿verdad? Pero Dios es el que hizo la obra. ¿Y cómo vos absorbés esa carga de la otra persona? E inevitablemente uno se involucra un poco porque uno siente el dolor ajeno. Ahí está también la empatía, la compasión. No, uno no se siente indiferente al sufrimiento ajeno, porque son realidades humanas que te tocan, ¿verdad? De lo cual uno no puede evadir. Y ahí ser como Cristo, ¿verdad? Escuchar y impartir misericordia y compasión, ¿verdad? Eso es lo que nosotros, por eso se le llama al sacerdote cura, ¿verdad? Viene de curación, curar. Porque también somos el médico espiritual, ¿verdad? Y la gente busca, Padre, quiero hablar contigo. Hay una necesidad muy grande, ¿verdad? Hay otros que no aprovechan, ¿verdad? Pero eso es inevitable, ¿verdad? Siempre hay gente que aprovecha y gente que no. ¿Y en lo personal alguna vez también requeriste hablar con un psicólogo? Sí, claro. Nosotros recomendamos, pero también nosotros tenemos que mostrar y dar ejemplo, ¿verdad? Sí. El psicólogo es un instrumento también que te ayuda a sanar y superar, ¿verdad? Y a encontrar la raíz de los males, ¿verdad?, que te afligen. Es muy importante. Incluso hay sacerdotes psicólogos. Sí. Ahí está el padre Ricardo Moreno, que está en la parroquia Santísima Trinidad. Él es psicólogo. O sea, fue psicólogo y después fue sacerdote. Mira. Y hay otros, ¿verdad? Hay profesionales también entre nosotros en ese campo.
Y el tema de las confesiones, padre, ¿a vos te afecta de alguna manera por la empatía que Y mostrás? afecta un poquito, ¿verdad? Afecta, por eso hay que rezar mucho, hay que estar bien también psicológicamente, físicamente. No hay Cuidarse. que dejar que el estrés, ¿verdad?, te absorba. A mí siempre me recomienda caminar, ¿verdad? Yo trato de caminar, pero a veces me tengo que reconocer que me falta caminar más, ¿verdad? Hacer esa caminata que es tan saludable, hacer deporte, todo eso ayuda, ¿verdad? Porque la carga negativa, pues, sí o sí uno siente, ¿verdad? Claro. O si no, uno es robot, ¿verdad? Es como una máquina que la gente te cuenta su problema y bueno, suelto ya te vas ya, ¿verdad? Uno siente, o sea, inevitablemente hay realidades y realidades, ¿verdad? Miseria y miseria que la gente no comenta en cualquier parte ni con cualquier persona, pero comenta con el sacerdote. ¿Y guardar ese secreto no te afecta, padre? No, ¿O vos olvidás cuando ya se te contó? nosotros consideramos eso como una gracia. Y aparte de eso, nadie quiere acordarse de la miseria. Son miserias, pues, ¿verdad? Que la gente te comparte y no hay ganas para... Nosotros, pues, acumulamos más bien la experiencia positiva. Y la experiencia negativa parece que la mente luego medio que evade, ¿verdad? Y también está lo que protege el sacramento de la confesión, que es el sigilo sacramental. Nosotros no podemos violar ese sigilo. Ni bajo amenaza de muerte nosotros podemos contar pecados ajenos. Porque eso amerita excomunión automática. Por Tiene eso su regla. ni si me amenazan de muerte, bueno, que tengo que revelar algo que dijo fulano, no. Nosotros tenemos que ser capaces incluso de morir y dar la vida. Como ocurrió a este santo San Juan Neumann, que por no querer revelar secreto de confesión le cortaron la lengua. Y hasta el día de hoy se conserva su lengua, incorrupta. Ah, sí. Él es el santo del sigilo sacramental. ¿Y dónde está su lengua? Y me parece que está en Inglaterra o Francia, sí. Ahí está. Googlear y ya, ahí ya aparece ya el lugar donde está la lengua intacta, conservada. Qué interesante hablar contigo, padre. Hablamos muchísimo y De muchísimos temas. se nos pasó el tiempo. Hoy en día hablar de Jesús es un tema recurrente o no? Es un tema recurrente y es inevitable no hablar de él, porque la gente tiene sed de él. La gente le busca a Jesús. La gente va a decir, yo soy ateo, todo, pero en los momentos más difíciles, acuciantes, de enfermedad terminal, de angustia, siempre uno se acuerda de Dios. Y a Jesús le rinden los Reyes Magos. Estábamos cerca de Claro, claro. de ese día tan especial. Y la fiesta de los Reyes más bien se llama la fiesta de la Epifanía, que significa manifestación del Hijo de Dios a los pueblos. Por eso los reyes representan a todos los pueblos, a todas las naciones, ¿verdad? Porque los tres reyes vienen de distintos puntos del mundo de aquel entonces, ¿verdad? Trayéndole oro, incienso y mirra, ¿verdad? Regalos, ¿verdad? Al niño Dios, ¿verdad? Y de ahí viene esa tradición, ¿verdad? De los regalos en esa fecha, ¿verdad? ¿Y vos hacías tu cartita a los Reyes también? Sí, también yo llegué a creer inocentemente en eso, ¿verdad? Ahora dice que es muy peligroso, ¿Qué pedías, padre? peligroso dejar el zapato porque en vez de encontrar regalos no encontramos tu zapato. No, padre. Entonces, los tiempos han cambiado, ¿verdad? Pero yo sí también mi cartita y tuve una linda experiencia de ese tiempo, de esa época. Y no hay que perder esa costumbre, esa tradición. ¿Podrías darnos un mensaje final para despedir este programa tan lindo que tuvimos contigo, padre? Y el mensaje final es que tratemos también de llevar nuestro regalo al niño Dios, ¿verdad? El niño Dios que debe estar siempre en nuestra vida,
que nosotros no podemos vivir sin Dios, ¿verdad? Es como el aire que respiramos. Y que el niño Dios, que Jesucristo, vaya cambiando, transformando toda nuestra vida y encontremos también nosotros lo que más anhelamos, que es el sentido a nuestra propia existencia. Y eso solamente lo vamos a encontrar en Dios. Nuestra vocación. Nuestra vocación. En dos cosas, decía un sacerdote que en paz descanse, decía él, en dos cosas no hay que equivocarse, en la vocación y en el amor. Ay, qué lindo, Padre. Muchísimas gracias. Y que Dios también les bendiga a todos, toda la audiencia y felicidades por este programa. Gracias, amén. ¿Puedes firmarnos un autógrafo antes de irnos? Sí, mientras claro. nos despedimos. Una firma. Sí. Gracias, Padre. Muy De lindo. nada, de nada.